7 años después del hallazgo del cuerpo de Cecilia Cubas, quisimos adentrarnos al día clave en el cual una suma de coincidencias junto a un trabajo de inteligencia policial y fiscal conmocionó al país con el resultado menos esperado. El 15 de febrero del 2005 ya habían pasado 147 días del secuestro de Cecilia Cubas. En ese entonces, el fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre, anunciaba que el secuestro de la hija del expresidente de la República, Raúl Cubas, tenía vinculaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, además de los entonces miembros del Partido Patria Libre. Latorre afirmaba además que la joven secuestrada seguía con vida, pero la historia cambió desde ese día, cuando el investigador policial, el comisario Francisco Resquín, asignado a la unidad antisecuestro, realizó el seguimiento de los integrantes de una vivienda ubicada en la ciudad de Ñemby durante un mes y decidió efectuar un allanamiento en busca de evidencias. Cuando nosotros ubicamos la casa, hablamos con los vecinos y los vecinos nos dijeron que ellos habían salido de la casa pero que iban a volver, porque hablaron con los vecinos, le dijeron de que por favor le cuide la casa, que ellos iban a irse al interior del país a pasar la fiesta y que iban a volver. Entonces nosotros decidimos, cuando ubicamos la casa en enero, montar una vigilancia en la casa por si ellos regresaban, pero que ya habían pasado más de un mes en que no regresaron. Entonces decidimos allanar la casa para buscar evidencias relacionadas a los hechos que estaban investigando. Sin conocimiento de la prensa, el allanamiento de una casa ubicada en las calles Las Palmas 342, entre Primera y Segunda, del barrio Mbocayatú de Ñemby, comenzó ese 16 de febrero del 2005 entre las 10 y 11 de la mañana. Como dato anecdótico para la historia, quedará que este allanamiento iba a ser dirigido por el fiscal Arnaldo Yucio. La realidad es que la orden, firmada por el juez Óscar Delgado, terminó asignada a la agente del Ministerio Público Sandra Quiñones. A la vivienda ingresaron los comisarios Humberto López, Francisco Resquín y el suboficial Agustín Ríos, más la comitiva de la Fiscalía encabezada por la agente del Ministerio Público Quiñones. Irónicamente, todos ellos iban en búsqueda de evidencias sobre el video de práctica de secuestro, donde se observa a Manuel Cristaldo Mieres y Magna Mesa, entre otros prófugos de la justicia. Antes de ingresar, intentamos ingresar por la puerta principal y me doy cuenta de que tenía mirillas. Las mirillas no es muy normal en una casa, en un barrio como en Mbocayatú, ¿verdad? Nadie tiene mirillas. Entonces yo le dije al comisario, qué llamativo esto, le dije, e ingresamos por la parte del estacionamiento. Luego fuimos a un costado, la casa estaba toda cerrada, entonces la Policía Nacional forzó una de las ventanas y por ahí ellos empiezan a ingresar y el comisario Resquín me empieza a decir, doctora, estamos encontrando elementos, hay aparato de presión, hay algunos pelos, hay demasiados elementos componentes de explosivos, me dice hay chalecos, me dice que en confección hay una cantidad de elementos. Lo que más nos llamó la atención fue que una de las puertas, una de las habitaciones estaba muy cerrada, la ventana tanto de afuera como de adentro, y se notaba que en esa habitación se colocó algo para que se mantenga mucho más oscuro la pieza. Entonces eso nos llamó la atención. Después comenzamos a buscar comenzamos a encontrar unas evidencias del lugar. Entonces eso nos llamó la atención. Entonces por experiencia de la relación que hubo entre la Patria Libre y la FARC, donde ellos utilizan muchos túneles, entonces empezamos a buscar túnel dentro de la casa como afuera de la casa, hasta que encontramos afuera que cerca de la pieza que estaba bastante cerrada, encontramos un lecherado, como se le dice, ya viejo, pero en una partecita estaba más nueva. Entonces eso también nos llamó la atención, decidimos golpear eso
Cuando sentimos que había un hueco ahí, decidimos abrir. Cuando los policías sacaron las evidencias halladas en ese pozo, se dieron cuenta de que había un túnel que conectaba a una cámara subterránea. En ese momento, fueron llamados los bomberos de la policía y los voluntarios, quienes ingresaron a la misma. En ese espacio tan pequeño, primero fue hallada una piedra y luego una prenda femenina. Posterior a ello, y tras la excavación de un sector donde había tierra removida, se percibía un olor desagradable. Nosotros solamente fuimos llamados para apoyo con equipos de respiración autónoma, que son esos equipos que tienen aire dentro, ¿verdad? Porque ya se había encontrado el ducto, y nosotros fuimos para llevar equipos. Después, por las circunstancias, estando ahí nomás, ya que asumimos también el trabajo, lo que nosotros llamamos espacios confinados. Aparte hacía calor, había humedad, también posibilidad de que haya artefactos explosivos adentro. Y lo que pensaban que en ese lugar es que habían guardado, por ejemplo, documentos, habían guardado quizás armas, ¿verdad? Pero jamás nadie pensó que había un cuerpo. Mirta Gusinski, madre de Cecilia, esperaba esa tarde del 16 de febrero que ese procedimiento no estuviera relacionado con el secuestro de su hija. Me llamaron por teléfono alrededor de las 16 horas. Oscar Germán Latorre, el que era fiscal en ese entonces, que la fiscal Sandra Quiñones estaba haciendo un procedimiento en una casa y me llevaron directamente hasta un cuarto, ¿verdad? Y ahí en ese cuarto yo veía a un bombero que salía de tanto en tanto, tomaba aire y después volvía adentro, que habían encontrado, ¿verdad?, una prenda femenina, que eso es lo que les hizo más todavía sospechar y seguir cavando de que pudiera existir un cuerpo humano. Me mantenía y por favor le pedía a Dios que no fuese el cuerpo de mi hija. Estaba totalmente choqueada, ya me sentí con fuerza, ya me quise ir a la morgue del Memorial porque ya quería estar con mi hija. Estuve con ella ya estaba en el féretro. Comencé a besar todo lo que había quedado. El cuerpo de mi hija se distinguía perfectamente su cara, a pesar de que estaba totalmente ya reducido a huesos, la parte de la cara. Ahí le prometí a mi hija, le prometí que mientras viva, yo me iba a ocupar de que todo lo que habían hecho eso con ella, que no quedasen libres. Las tapas de los diarios de aquel 17 de febrero del 2005 impactaron con la triste noticia al confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Cecilia Cubas, quien fue secuestrada el 21 de septiembre del 2004. Años después, el mismo grupo armado que estuvo detrás del secuestro y asesinato de Cecilia, como detrás de otros secuestros, sigue vigente. Hoy día se hacen llamar Ejército del Pueblo Paraguayo.